Hola, te doy la bienvenida a mi podcast. Soy Perla Eicor y lo que estás por escuchar es el testimonio de Joninka Castillo, el de su padre, que es un contactado. Yo creo que es uno de los más grandes contactados que ha habido en la historia del contactismo OVNI en Latinoamérica, yo creo que también en el mundo, yo lo considero así. Y pues lo que quiero decirte es que quiero pedirles una disculpa a todos porque realmente este podcast, yo y Joninka tuvimos muchísimos problemas para grabarlo. Se salía Joninka, ¿no? De la cámara, o sea, tuve muchos problemas técnicos y lo que quiero es que sepas que puse este podcast en dos partes, una primera parte y una segunda parte. Por favor, velo desde principio hasta el fin porque la verdad es que está súper, súper interesante. Realmente Joninka nos revela estas profecías que le revelaron en los años 60 y 70 a su padre, ¿no? De lo que viene. ¿Realmente estamos viviendo en esta era de lo que se le reveló al ingeniero Enrique Castillo Rincón en los años 60, 70? Pues la verdad es que muchas personas piensan que sí, que estamos viviendo. Y ustedes van a ver un impactante podcast de todo lo que nos comentó la hija del ingeniero Enrique Castillo Rincón, Joninka Castillo. Tuvimos el gran gusto de tenerla aquí en el podcast. También estoy pasando por aquí para decirte que hay muchísimas personas que pasan, miles de personas que pasan por el podcast cada mes y no se suscriben. Me han llegado aquí los datos y la verdad yo quiero pedirte eso, quiero pedirte que si tú disfrutas estos contenidos, que te suscribas, que nos ayudes para que estos contenidos, para que estos podcasts lleguen a mucho más personas. Estamos en un trabajo concreto sobre esto, sobre unir la ciencia y la espiritualidad, ¿no? Estamos tratando de traer grandes especialistas, personas de diferentes partes para que tú aprendas, pues cada día te informes sobre esto, sobre la espiritualidad, sobre la ciencia, ¿no? Y la verdad es que esto es el corazón del podcast, te lo he dicho, y estoy muy contenta. Lo único que te pido es que te suscribas, que nos apoyes y que te suscribas al podcast. Bueno, ahora vamos al podcast. Uno de los puntos importantes del contacto de papá fue ese, ¿no? Que por primera vez se empezó a hablar de esa organización que quería gobernar el planeta y que estaban infiltrados acá en la otra fuerza. Los tipos de informaciones que le dieron a papá, estas dos civilizaciones, seres de Ujú. Pléyades y seres de Venus, le dieron información profética, científica y espiritual. Es una profecía extensa, muy extensa, de gran variedad de eventos que se iban a suceder en el planeta por un cambio que requiere ya este planeta para subir al nivel superhombre, Ok, que ese nivel superhombre de evolución humana es en cuarta dimensión, ok. pero que no iba a ser, digamos, un cambio bonito, Ok. era un cambio. Hola, bienvenido. Soy Perla Eicor y pues te doy aquí la bienvenida a mi podcast. Así es como tú, ya sabes que este es un podcast de ciencia y de espiritualidad. Y hoy vamos a conversar, yo creo, del caso más importante de contacto OVNI en toda Latinoamérica. Yo pienso que todo el mundo también. El caso es del ingeniero costarricense Enrique Castillo Rincón. Y para hablarnos, pues tengo nada más y nada menos que a su propia hija, Joninka Castillo. Joninka, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Perla, por esta bella invitación y a tus espectadores, pues decirles que están a punto de conocer una historia bastante informativa y una información crucial para un punto, digamos, que estamos viviendo en la humanidad. Entonces, pues los invito a conocer la información y ya cada quien tomará sus propias decisiones, pero es importante, como siempre digo, conocer las historias que suceden y ya cada quien podrá discernir si cree o no, pero sí es importante tener la información y espero que les guste esta vivencia de papá que ya falleció en el año 2013, pero espero les llame la atención conocer su historia. Claro que sí. Joninka, ¿qué le pasó a tu padre entre los años 60 y 70? Sí, bueno, la historia de papá comienza efectivamente como tú lo dijiste, él nació en Costa Rica, pero también tenía la nacionalidad colombiana.
Entonces, pues algunos hablan del ingeniero colombiano y otros del ingeniero costarricense, y las Sí. dos están bien. Él era ingeniero en telecomunicaciones y pues su historia comienza en 1963. Era un volcán muy conocido en Costa Rica, el volcán Irazú, y él estaba haciendo pues sus trabajos con otros ingenieros de unos tendidos cerca al volcán. Y pues en esos días se iba a dar la visita del presidente JFK allí a Costa Rica. Bueno, ellos estaban en sus labores diarias de telecomunicaciones y de mantenimiento y de redes y que el volcán de pronto no hiciera por ahí erupción. Bueno, estar pendientes de eso. Los tres fueron testigos de ver en la copa del volcán o en la boca una Una nave nave. bastante grande, sí. Entonces, pues tuvieron, además de poder ver y experimentar esa, digamos, visión que en esos momentos y en esa época pues a muy pocos les sucedía, que ahorita pues se han incrementado mucho los avistamientos, pero en ese momento pues hablar de ovnis era que la persona estuviese loca. Sí, claro. Entonces, pues vieron allí esa nave y sí sintieron como cosas en el cuerpo, como hormigueo, como, sí, como cosas extrañas. Sí hubo algo físico que estaba ligada con el avistamiento. Ok. Y bueno. Pues obviamente pues los tres dijeron pues que no iban a hablar del tema, que porque los iban a considerar locos y pues que ellos mejor se quedaban calladitos con lo que vieron, que, pues, pero pues obviamente ellos sabían que era algo que no era de este planeta. Y pues nunca supieron si salió de ahí o si iba a entrar o si era algo interdimensional. Bueno, nada de eso se supo. Simplemente, digamos que ese fue el primer acercamiento de papá con el tema ovni. Ya posteriormente, él se trasladó a trabajar a Caracas. En el año de 1969, papá era muy fanático del cine. Él le gustaba ir a todas las películas que se estrenaban, fanático del cine y de la música clásica. Y pues en un teatro de Caracas llamado Canaima, estaban presentando algo con temática ufológica, una película llamada Barbarella, con Jane Fonda. Entonces, pues papá, ay, eso me encanta, a ver, es de ovnis, es de extraterrestres, pues me voy a ver la película. Entonces, en la fila, pues se le acercó alguien y le dijo que, pues que lo veía solo y que si podía hacerle el favor de comprarle un ticket, porque pues la fila estaba como amplia, pero él iba solo también. Entonces, que si por favor le podía hacer el favor de comprarle el ticket, que papá ya estaba cerca de la taquilla, entonces. Pues, sí, sí, pues Ujú. entremos juntos porque yo vengo también solo. Entonces se conoció con Cyril Weiss. Él Ok. se presentó, soy Cyril Weiss y bueno, a raíz de conocerse en esa fila, se hicieron amigos por varios meses. Entonces le dijo que era una persona que estaba de Suiza y que vendía productos para caballeros, de belleza, lociones, cremas y todo, pero para caballeros. Entonces que él estaba en Latinoamérica abriendo mercado. Entonces, que eso era lo que hacía, porque claro, era rubio, azul, alto, atlético, entonces, pues sí, un suizo, vino a abrir mercado en Latinoamérica. Bueno, entonces ya posteriormente, pues papá abrió ya en Colombia, en Bogotá, una empresa con unos socios también de telecomunicaciones. Entonces trabajaban aquí para la empresa más grande de telecomunicaciones de ese momento, que era Telecom, pero con servicios, ¿no? Prestaban Ujú. servicios, no directamente con la empresa, eran contratistas. Y bueno, ahí, ahí ya estamos hablando de los 73. Y bueno, le pasó lo más extraño un día en su oficina, cosas que en ese momento, pues, ¿cómo explica uno lo que le sucede, no? Pero se recibió una llamada en que le decían, ay, por favor, quiero hablar con el ingeniero Enrique Castillo, tengo que hablarles. Bueno, sí, se comunicaron a papá. Y cuando pues tomó la llamada, eh, al otro lado estaba hablando, se presentó como Karen, que venía de México. Y le dijo, Enrique, te lo voy a decir así en pocas palabras, te estoy llamando, no me creas loca, pero te estoy llamando porque necesito enseñarte varias cosas para un contacto extraterrestre. Entonces mi papá, ay, no, es loca, pum. Pues Pues sí. colgar la llamada porque imagínate recibir una de ese No, tipo pues de llamadas.
No, hombre, no, no, es que sí, es que eso le sorprendería a cualquier mundo. Haríamos lo mismo, yo creo, ahorita, ¿no? Claro, me Porque están tú haciendo me estás una diciendo, broma. me están haciendo una broma, Sí, exactamente. entonces no, pero ella volvió a llamar. Otra vez recibió la llamada, pero ya los socios tomaron las otras líneas para escuchar qué era lo que estaba diciendo la señora. Entonces, Enrique, qué pena, pero es que te estoy diciendo la verdad. Por favor, encontrémonos ahí en Bogotá. Yo voy a estar ahí. eh, y escúchame lo que tengo que decir. Algo. Papá dijo, bueno, está como raro el tema, pero bueno. Y Vamos a sí, ver, sí, ¿no? sí, vamos a ver. Y se pusieron cita. Entonces, pues sí, los socios antes estaban en el lugar señalado, ya estaban en una mesa, por decirte, fue en un café, y ellos ya estaban antes de que llegara para echar ojo a ver qué era lo que, si llegaba alguien o qué era lo que estaba pasando, porque pues podría ser peligroso también, uno no sabe, Sí, ¿no? claro. Qué Entonces miedo, ¿no? sí, También, no sé, no sé, claro, no, a mí yo creo que me daría miedo, no sé, desde sí. un principio. Así es. Pero bueno, llegó y sí estaba ahí Karen. Y le comentó que ella venía de un grupo de contactados de México, del grupo de Marla. Eh, Posteriormente, pues de allí salió un contactado también muy conocido, que era el maestro Radim, que también falleció hace pocos meses. Bueno, entonces le dijo, mira, Enrique, es que ellos me han instruido para decirte a ti cómo contactar con ellos. ¿Te gustaría, te llama la atención? ¿Crees que podrías contactar con estos seres de otros planetas? Y mi papá pues dijo, qué cosa tan loca, pero pues Sí, sí. pues, O sea, pues a sí, ver de qué se imagínate. trataba. Ella Sí, estaba dictando por Latinoamérica varias conferencias con informaciones que les habían dado en México, seres de Venus. Entonces viajó y estaba haciendo conferencias en Cali, en Bogotá y en Medellín, creo recordar. Bueno, en Cali y Bogotá sí estaba haciendo las conferencias. Bueno, sí, y en medio de esas conferencias y todo le enseñó a papá varios aspectos que dijeron estos seres que requerían que papá tuviese para poder contactar con ellos. Entonces le enseñó a meditar, a cambiar la alimentación, bueno, a proteger el canal, un montón de situaciones y que tenían que empezar como un grupo a meditar. Que si tenía personas interesadas en su círculo, pues armaron un grupito para que empezaran a tratar de abrir por fin el canal para ok. poder contactar con ellos. Y sí, pues papá, sí, con algunos socios y otras personas y todo, pues armaron el grupo. Y en algunos pocos meses entró la primera comunicación telepática con seres de Andrómeda. Se Ok, presentaron, somos seres de Andrómeda, necesitamos hablar con alguien de ahí del planeta y por el momento pues vamos a enviar unos emisarios de las Pléyades. Son muy cercanos a ustedes como civilización. Entonces, ok, y ya, o sea, fue como somos de Andrómeda y necesitamos dar una información y son emisarios de las Pléyades. Bueno, eso fue lo primero que recibió papá telepáticamente. Pasó algún tiempo y le empezaron a hablar de forma telepática y ya se presentaron, ¿no? Eran seres de Pléyades y de Venus, que sí, que requerían entregarle unas informaciones que eran cruciales, que las conociera la humanidad y que si él está interesado en recibirlas. Entonces, pues papá dijo que sí, pero Jónica, hacemos, cuéntame. disculpa, Jónica, hacemos un paréntesis. Tu padre, ¿cómo describe a estos seres? ¿Los describe nórdicos, como él se En presentó? ese momento, como era telepático, pues todavía no sabía cómo era. De pronto, con la descripción que de pronto le hizo Karen, ya sabía más o menos cómo eran los venusinos, pero no Ok, los pleyadinos. Entonces, pues sí, empezó a recibir informaciones y todo, pero también le surgió una duda a él. O una inquietud, más que duda, yo creo que inquietud. Bueno, yo estoy recibiendo información de estos seres, pero yo no los conozco. Y ahora, ¿qué tal yo me esté volviendo loco? Me sugestioné tanto por lo que me dijo Karen, que entonces ahora yo de pronto mi propia mente está sacando mensajes de algún lado, está creando todo y yo necesito saber si me estoy volviendo loco o esto es verdad. Entonces les dijo, yo necesito comprobar que ustedes existen, que sí es cierto que yo estoy recibiendo esta información. Quiero conocerlos. Le dijeron, claro, Enrique, con todo gusto, tal día, tal fecha, y le pusieron una cita para bien, conocerlos físicamente.
Y yo siempre, siempre en todo lado donde transmito la historia les digo que muy valiente, muy osado, no sé cómo llamarlo, y que una persona que está recibiendo información telepática diga, necesito verlos, necesito conocerlos y saber que sí estoy recibiendo información de él, que dicen que están, porque pues cualquiera puede decir que es de Sirio, de Júpiter, de cualquier lado, pero yo cómo compruebo eso, porque Sí, pues es claro. algo telepático, yo necesito comprobar. Y ahí está pues la mente de un ingeniero, que Sí, claro. hombre, tiene que ser que yo pueda tocar y sentir, ¿cierto? Es muy diferente de pronto a otros cerebros que funcionan de otra forma, pero sí Ujú. necesitaba la comprobación. Entonces le dijeron, sí, mira, le pusieron cita en noviembre de 1970 en una laguna al norte de Bogotá. Entonces le dijeron, Enrique, nos vamos a encontrar. Entonces él empezó a recibir información telepática, pero no sé cómo explicarte, él no sabía, pero yo creo que era algo holográfico porque le Ok. mostraban en 3 dimensiones dónde era el punto exacto, qué tenía que hacer, le mostraron que tenía que recoger una esfera en un árbol, estaba como en las raíces, tienes que llegar a tal bosque, tienes que caminar por tal, o sea, le mostraron todo el camino a donde él tenía que llegar y él lo tenía súper grabado. Entonces yo creo que fue una proyección holográfica, pero entonces le enviaron toda la información, tal hora, en tal lugar y tal. Pues listo. ¿Sabes en qué parte, disculpa, Yoninka, sabes en qué parte ahorita en Colombia? ¿Sabes en esa laguna, en esa Sí, laguna? claro, nosotros Ok. conocemos, pero Sí.